Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y luego de la entrevista con Perla, decíamos al comienzo del programa que nuestra intención es también poder saber cuál es la realidad en la Tierra del Fuego. Para eso, los invitados que nos acompañan aquí esta noche, la doctora María del Carmen Bataini, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Edith, buenas noches. Buenas noches. Estamos también con la doctora Norma Becci, es referente de género ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en representación de nuestra justicia. Muy buenas noches. Buenas noches, Edith. Y está con nosotros también el doctor Alejandro Ferreto, es el juez de Familia y Minoridad del juzgado número 1 del Distrito Sur. ¿Qué tal, buenas noches, doctor? Edith. Muchas gracias por la invitación. Yo recordaba que habíamos tenido una mesa para hablar de violencia de género en circunstancias de realizarse de jornadas patagónicas, fue muy importante, y cuando me di cuenta ya habían pasado 2 años, casi exactamente, ¿no? Bueno, cómo vuela el tiempo. Cómo vuela, pero es bueno. Quiere decir que el tema ya lo estamos instaurando dentro de la comunidad desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo, y qué importante es eso, ¿no? Poder visibilizar una problemática tan delicada en su abordaje, en todo lo que tiene que ver con la prevención, lo que tiene que ver también con el seguimiento de la víctima. Hace escasas semanas tuvimos un fallo muy importante en la provincia, que también esta condena de 9 años por violencia ejercida contra una mujer, que tomó la valentía de dar a publicidad cuál era su situación, y la justicia actuó en este sentido, y muy buenos comentarios al respecto. Digo, algunas cosas han avanzado en este tiempo, sí, ¿no? Justamente el dar a conocer y el que la gente conozca que hay mecanismos también de soporte, bueno, hace que la gente que padece este tipo de flagelo se anime también a denunciar, a recurrir a la justicia, a recurrir a la comisaría de la mujer, a las fiscalías, a los juzgados pertinentes, como para, bueno, no solamente que la escuchen en su problema, sino para actuar. Que se ocupen. Que se ocupen. Porque yo escuchaba, doctora, que muchas veces se dice, bueno, hay que informar, hay que hacer campañas. Digo, no es una sola cosa, porque se puede informar, la mujer puede denunciar una situación de violencia, pero ¿qué pasa después de la denuncia si después todos los actores que deben contenerla y protegerla no actúan adecuadamente, ¿no? Es un problema muy complejo. Yo le puedo asegurar que nosotros desde nuestro rol y nuestras áreas nos preocupamos y también nos ocupamos en la medida en que podemos ocuparnos y obviamente de nuestras incumbencias. Pero no es solamente ese, el punto que hay que considerar, sino también a la víctima en sí. La víctima de violencia es una víctima muy compleja en todo lo que pasa en su entorno, en sí mismo, si tiene hijos con mayor razón. Esa violencia no solamente es de género hacia ella, sino también hacia los menores, al entorno familiar. También hay que ver todo el aspecto económico que padece o que vive esta persona víctima. Si trabaja, de violencia. No trabaja, exactamente. Si la sustenta el hombre, si no. Si me quedo en la casa, si me voy, claro, si ¿qué hago con los niños? ¿Qué hago con los niños? La escolaridad, o sea, es muy complejo, es un tema complicado y complejo. Los dos conceptos le caben, o sea que el abordaje de esta problemática tiene que ser un abordaje comunitario, le diría yo, no solamente de los 3 poderes del Estado, sino también tienen que tomar incumbencia, tomar partido, por decirlo de alguna forma, organizaciones no gubernamentales que tengan y que soporten la posibilidad de dar algún tipo de soporte. ¿No es por cierto? eso es necesario tener un protocolo de atención. Pero antes de pasar a esa fase de la nota esta noche, a mí me gustaría que nos pudieran graficar o nos pudieran decir cuál es la situación en Tierra del Fuego en materia de violencia de género. Estamos en... Tu pregunta no es muy sencilla. Estamos intentando saber cuál es la situación realmente con números, es decir, con método de saber no solamente aquellos casos que llegan al Poder Judicial, sino aquellos casos que no llegan al Poder Judicial. Realmente conocer la verdadera situación
genérico es muy importante, porque es lo que va a permitir tomar las políticas públicas que corresponden. Claro. Para eso tenemos que entrar no solamente en los números, hay un montón de cosas que estamos trabajando desde el Poder Judicial, pero los números son un factor interesante. Para ello, el Poder Superior Tribunal de Justicia tiene algunos convenios firmados con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los cuales nos abre una gama, ciertas posibilidades, un montón de posibilidades para poder hacer cosas, desde el programa de acceso a justicia que tiene el Superior Tribunal de Justicia y desde la Escuela Judicial. Entonces comenzamos con talleres de sensibilización. Primero lo importante es mirarse adentro. Claro. Entonces, ¿cómo introducimos la perspectiva de género dentro del Poder Judicial? Realizamos un mapa de género que está publicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego participamos en algunos proyectos de poder ver, estos son proyectos a nivel nacional, es decir, que sumamos nuestro aporte, de poder ver cómo tratamos a las víctimas dentro del Tierra del Fuego y aparte, muy interesante, un estudio comparativo, mirando expedientes, que la víctima no es una mujer y mirando expedientes donde la víctima es una mujer. A ver, ¿hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Qué hacemos con esto? Una vez que empezamos a trabajar encuestas sobre lactancia, si necesitamos lactarios, ¿no? Si los van a utilizar. Luego, en cuanto a género, también una vez instaurado el tema dentro del Poder Judicial, es decir, lo cual implica no solamente la estructura interna, sino también para el justiciable. Digo, y qué interesante lo que estás diciendo, introducir el tema, ¿sí? en la justicia. Esto empezamos a trabajarlo hace años. No es fácil introducir el tema de género, porque una cosa es el tema de género y otra cosa, la violencia de género, que es muy comprensiva de muchas situaciones, a la violencia doméstica. La violencia doméstica es una de las modalidades, pero está la violencia laboral, obstétrica, médica, sí, por fuera del ámbito familiar. Y por fuera del ámbito... tiene que ver con el género puntualmente. Que tiene que ver con el género. O sea, son muchos los tipos de violencia. Esto, lo que dice Norma es justamente que primero tenemos que aclarar y medir en función de lo que nosotros podemos medir, que es lo que nos incumbe al Poder Judicial. No sabemos qué es lo que pasa con la violencia obstétrica, por ejemplo. Claro. Y digo, ya están en condiciones en función de este proceso, de este trabajo, de decir, bueno, hoy los elementos que tenemos a la vista nos indican que Tierra del Fuego tiene esta particularidad. Estamos trabajando, Edith, en eso, es decir, comenzó el año pasado con una prueba piloto. Muchos casos, la mayoría de los casos que llegan al Poder Judicial es a través de una denuncia en la Comisaría de Familia y Minoridad. Entonces los reportes nos están llegando de la Comisaría de Familia y Minoridad y vos me vas a preguntar por qué. Y el tema es el siguiente, tenemos una víctima de violencia en donde quiere hacer una denuncia, nosotros queremos interesarnos en la temática, pero no queremos revictimizarla. Entonces, personal especializado con que cuenta la Comisaría de Familia y Minoridad, en el momento que hace la denuncia trata de llegar a algunos datos sociodemográficos que nos van a permitir lo que vos decías o que la doctora hablaba, ¿no? Es decir, ¿cuántas mujeres tenemos que tienen una vivienda propia o no? Claro. ¿Cuántas mujeres son jefas de familia o no? En ese circuito de violencia, ¿cuántos menores viven dentro de ese circuito? Como verás, dentro de los registros son muchos. Aparte son registros consensuados por el Consejo Nacional de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insisto, se toman a nivel nacional. Como no estamos hablando simplemente de un número, es muy fácil decir para cualquiera un número. Sí. Y bueno, este año ingresaron tantas denuncias. Estamos tratando de ¿la cantidad de denuncias es importante? Digo, porque también el número también es importante. Es un factor. Es un factor y que tenemos una aproximación que incluso ha salido publicada no hace mucho tiempo. Pero lo que queremos decir que no son datos que midan realmente la complejidad. Claro, no, tal cual. Claro. Solo acercan. Claro, es un dato más de la... Ahora, yendo a la cuestión de la familia, Norma decía, igual que la doctora, digo, en este tiempo se ha avanzado, ¿no?
por lo menos el tema está visualizado, la gente lo habla, se habla digamos, con mayor soltura. No quiero decir naturalidad, porque la verdad que naturalizarlo a mí me parece que sería terrible, ¿no? Y tenemos una comisaría de minoría y familia, que también incluso esa faceta ha incorporado. Nosotros hemos entrevistado y hemos tenido en este espacio gente que trabaja ahí y nos ha dicho cuál es la diferencia en cuanto al tratamiento. ¿Qué pasa en las familias de nuestra provincia, doctor? ¿Cómo se vive? Porque también hay condiciones que tienen que ver con lo socioambiental, hay hacinamiento, hay falta de vivienda, ¿no? Sí. Hay características propias. Sí, esta conflictividad, digamos, de las dificultades que presenta la ciudad, por ejemplo, para lograr una inserción social integral, con acceso a trabajo y a vivienda digna, los problemas que nosotros cotidianamente vemos, claro que repercuten en la familia, el hacinamiento familiar, provoca, digamos, las dificultades en la convivencia que cuando hablábamos hoy de los distintos tipos de violencia, los que nosotros a diario vemos en el juzgado están más relacionados a la violencia doméstica, lamentablemente, y como bien decía la doctora Battaini, que repercute en esto de la familia, en los más vulnerables que son la mujer y los niños, ¿no es cierto? Los niños en primer lugar, estos chicos que de la violencia que sufre la mamá, repercuten ellos en forma, está mal dicho para mí, en forma indirecta, porque son sujetos directos de esa violencia que padece en este caso la mujer adulta. Y que después se puede replicar, ¿no? Porque digo, los chicos ven que esa conducta, y esto es un problema, naturalizan, son patrones de conducta, ¿no? Digo, y ahí está una de las vulnerabilidades más fuertes del sistema hoy, porque donde se puede atacar con mayor éxito la violencia es con educación, es con formación en valores, es con educación en la escuela, en las familias, y si partimos de estos hogares donde la violencia que se vive cotidianamente se naturaliza, esto es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Es que es muy fácil que el chico naturalice, porque se está criando en un ambiente que supone es el que existe, claro, es el que se tiene que dar, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando hay chicos que se crían en un ambiente donde no hay violencia y de pronto ven una situación violenta? Reaccionan porque dicen, esto no es normal, esto no debe pasar. Está bien y lo que está mal. Claro, exactamente, ¿no? Y esos niños, después es muy difícil trabajar también con ellos si uno no toma tiempo. Y ahí la complejidad de la cuestión. Perla decía que el 85% de los casos de violencia de género se dan en el ámbito de la familia. Esto digamos, cumplimos con esta regla. Es lamentablemente así. En la familia nuclear y en la familia también, en familias ensambladas y en miembros externos de esa familia nuclear, como pueden ser tíos o abuelos que muchas veces están involucrados en problemáticas de abuso sexual, que lamentablemente hay que mencionarlo porque estamos hablando de violencia de género, pero sobre los niños es una violencia, el abuso es algo alarmante, los indicadores que tenemos. Aquí en Tierra del Fuego. Exacto, por la relación con la población. Realmente no deberíamos tener el número de casos con el que nos manejamos. Del tipo de violencia, esa es una de las que más preocupa, digamos. Se llevan adelante del Ministerio de Educación programas de educación sexual integral para docentes, capacitando docentes y para incorporar. Es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que se incorpora en los distintos niveles educativos, no la materia, sino que se va atravesando en los distintos contenidos, siempre con una mirada de la educación sexual integral. Cuando decimos integral, no una mirada limitada a lo genital únicamente, ¿no es cierto? Claro, genital o reproductivo, tal cual, exactamente. Sí, es mucho más amplio. Que dice Alejandro, es que el año pasado, no este año. Este año también, el año pasado y este año nos ha invitado el Ministerio de Educación para justamente hablar de los estereotipos de género para docentes. Es decir, cuánto tiempo los chicos pasan con docentes y los docentes educan en base a estereotipos. Es muy difícil. Vos fíjate que todo lo que hablamos de género y violencia también está muy involucrado, está íntimamente conectado. Si vos no reconoces a la mujer o a la persona tal como es, la cosificás y en tanto de cuanto puede ser merecedora de un trato totalmente desigual. Tal cual.
¿Cuáles son las necesidades hoy que tenemos? Digamos, ustedes... ¿Tenemos la lista? Es muy grande, ¿no? Bueno, necesidades, si hablamos de necesidades es muy genérico. Nosotros... Pero ¿por dónde se podría arrancar para continuar exitosamente un proceso y que le primero falta? reforzar lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Que de hecho, tanto los operadores del Poder Judicial como los operadores del ámbito del Ejecutivo hacen todos los esfuerzos humanos y sobrehumanos para atender la problemática. Lo que se necesitaría, y acá quiero que me corrijan ustedes, sería en principio contar con gente idónea. Tenemos gente idónea, pero hay que también tener más gente idónea y capacitada en la problemática específica, porque a veces tratar estos problemas o estas enfermedades, por decirlo de algún modo, maltratados o no con la especificidad que se necesita, podemos llegar a causar un problema más grande que el que tenemos. Perla decía en el bloque anterior que ella lo que deseaba era que le dieran la importancia que tiene al tema, poniendo a profesionales al frente, ¿no? Es decir, no tomarlo como un carguito más y bueno, ponemos una mujer, pero no sabe. No se trata ni de mujer ni de hombre, sino de gente capacitada y de hecho, por mejor que esté capacitada este equipo, que tiene que ser interdisciplinario, que tiene que estar en un lugar adecuado, que tiene un combo de circunstancias que tienen que cumplir, también tener equipos rotativos, porque son humanos también. Claro, esa carga profesionales excelentes, pero seres humanos. Yo recuerdo, sí, doctora, que usted hizo declaraciones y la verdad que a mí me impactaron y por eso las tengo en mente, que habían llevado a un grupo de personas a trabajar a Río Grande respecto a las denuncias de género y que el equipo volvió diezmado o algo parecido. Estuvieron, claro, porque, bueno, esto ya entraríamos también en protocolos y demás. El mismo equipo forense de Río Grande, además de ocuparse de las causas que le llegan y muchas, intentamos hacer un piloto de atención a la víctima. Claro, una oficina de violencia de todo tipo, sexual y doméstica, fundamentalmente, que son los casos que más se ven. Y doméstica, dentro de la doméstica, de todo tipo de violencia doméstica, ¿no es cierto? Y realmente era estar de lunes a lunes, todo el horario, porque hay que hacer un acompañamiento puntual de la víctima al hospital, al psicólogo, tratar de darle apoyo. A veces, no es recibir solo una denuncia y ya termina el trámite. No, es así. Entonces, claro, estuvieron un tiempo hasta que nosotros siempre teníamos la esperanza de poder lograr la conformación del servicio de atención a la víctima. Lamentablemente no contamos con presupuesto para ello, que tiene que ser... Ese es un tema, ¿no? Es un tema, es el tema. Es el tema, se necesita infraestructura, recurso humano y equipamiento. Porque si uno tiene buen presupuesto, yo le aseguro que profesionales vamos a tener. ¿Qué pasa con ya que estamos en una mesa donde está el Poder Judicial, qué pasa con las normas, con las herramientas normativas que tenemos a nuestro alcance? Sabemos que hay una ley provincial del año 92, si mal no recuerdo. Pero muy buena. Pero buena. Pero muy buena. Y tenemos la ley nacional que fue reglamentada hace muy poquitito, en el 2010, que no es necesario la adhesión. No, el artículo 1, bueno, el doctor Ferreto lo puede explicar muy bien. Gracias, Doc. Nosotros con el doctor Melián tenemos una interpretación en la que hemos coincidido en la aplicación de la ley 26485 en la ciudad de Ushuaia. Para nosotros, claramente, la norma nacional no necesita de una adhesión para estar vigente. Todo el cuerpo normativo de la ley nacional tiene plena vigencia. En el artículo 1 aclara que es de orden público y de aplicación en todo el ámbito del territorio nacional. Solamente hace una excepción, que es la facultad de las provincias de reglamentar, así como el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, las normas de procedimiento para aplicar las medidas de protección a la víctima de violencia en el ámbito local. Medidas de protección que ya están previstas en la Ley 39, en la Ley Provincial de Violencia, acotada a la violencia doméstica, pero por ejemplo es muy interesante la amplitud de legitimación que otorga el artículo 6 de la Ley Nacional, la 26.485, cuando no exige el requisito de convivencia
para poder tener legitimación activa para formular la denuncia. No hace falta ser convivientes, ni estar hoy la relación de pareja vigente. Puede haber sido una relación sentimental que hoy esté terminada, pero si la mujer es acosada o es víctima de alguna de las formas de violencia, ya sea física, psicológica o patrimonial, tiene la posibilidad de, invocando la ley 26485, que amplía esta legitimación, quitando la limitación a la mujer conviviente únicamente, accede a formular la denuncia. Y en este punto de la denuncia quiero, si me permitís, Edith, hacer esta distinción. Tenemos la denuncia que tiene que ver con el tipo penal, con la competencia del juez de instrucción penal propiamente dicho, y tenemos la denuncia que tramita en el juzgado de familia y minoridad. Digamos, es la misma denuncia, pero tiene dos caras, y que no tenga, digamos, elementos del tipo penal no quiere decir que no sea merecedora de protección y de tutela por parte del Estado. Entonces, el juzgado de familia dispone medidas de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar, de cuota alimentaria provisoria, de prohibición de realizar actos de intimidación o violencia por cualquier medio. Que la idea es tratar de evitar... Aunque no haya delito, ¿no es cierto? Claro, que se produzca un femicidio, por ejemplo, ¿no? Es la máxima expresión de la violencia. Claro, tal cual. Y la investigación del delito lleva mucho más tiempo, ¿no es cierto? Es decir, toda la instrucción, y entonces nosotros acompañamos cuando se abre con el requerimiento fiscal de instrucción la instancia penal, el juzgado de familia, nosotros actuamos articuladamente con los juzgados de instrucción, el doctor Melien del juzgado de familia 2 con la doctora Barrio Nuevo del juzgado de instrucción, y a nosotros nos toca interactuar en los turnos con el juzgado del doctor de Gamas, y tenemos siempre los teléfonos de los secretarios en permanente contacto para coordinar las medidas, no superponernos nosotros en medidas que puedan entorpecer la instrucción. Claro. Y realmente se dan, nosotros las medidas no demoramos más de 48 horas en disponer medidas proteccionales. A nivel nacional, y te aseguro que a nivel nacional somos muy expeditivos. Llamamos la atención justamente por la rapidez. Y de hecho, si uno compara con otras provincias donde sí los plazos se alargan, que uno de nuestros jueces pueda tomar una medida inmediata, porque muchas veces son inmediatas, le da efectividad. Claro, da efectividad. Sin duda. Quería agregar, si me permite, mañana empezamos el curso de capacitación al personal de los juzgados y de la Defensoría Pública, y todos aquellos agentes judiciales que les interese la problemática pueden participar en un programa de capacitación sobre violencia de género y tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son derechos humanos reconocidos por los pactos internacionales de derechos humanos. Y sobre el acceso a la justicia quería decirte también que para formular la denuncia y lograr una respuesta del juzgado no es necesario el patrocinio letrado obligatorio. Esto ya lo contempla la Ley Provincial número 39 en el artículo 8, que para formular la denuncia, que tendrá esa misma denuncia el carril penal o no, pero para la actuación del juzgado de familia no es necesario en esa denuncia que la mujer se acerque con un abogado en forma obligatoria. Después de realizada la denuncia y de obtenidas las medidas de protección psicofísicas de la mujer víctima, sí, el resto del procedimiento, el avance del procedimiento debe realizarse a través de... Con un letrado. Claro, con un patrocinio letrado, porque el patrocinio letrado es el que también nos garantiza que la mujer reciba el asesoramiento jurídico adecuado, pero ante la urgencia que nos da la situación de violencia, este recaudo no es considerado como un recaudo sine qua non para lograr la protección por parte del juzgado. Un minuto y nos tenemos que despedir, pero en función de lo que hablábamos normativamente, tenemos una ley provincial, tenemos la ley nacional que está en efectivo cumplimiento. Lo que nos haría falta determinar, y para eso se reunieron con los legisladores y está en trámite, al respecto, es el protocolo, ¿verdad? De la atención. No tanto el protocolo como el protocolo es muy importante, pero una cosa es el procedimiento y otra cosa es el protocolo. El protocolo es una guía de prácticas que puede ser, bueno, puesta en práctica, pero modificada constantemente en función de las necesidades, y otra cosa es el procedimiento, que la ley nacional fija un procedimiento para el ámbito nacional. Como bien lo explicó Alejandro, cada provincia tiene su propio procedimiento. Entonces, la idea es, y eso vamos a charlarlo, y ya lo estuvimos charlando también con los legisladores, que están preocupados también por brindarle un soporte legal eficiente.
nos consta porque hemos estado hablando con ellos, es que no se deje de lado la ley 39, porque es muy valiosa, es una herramienta muy valiosa, que se puede incorporar lo que también sea valioso de la 26.485, pero que no pierda vigencia esta ley que de hecho nos ha puesto en cabeza de todos los poderes judiciales en función de la celeridad con que se tratan los temas. Les agradezco que hayan venido y la idea es que no pasen 2 años, aunque pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Poder seguir hablando del tema. Lo bueno es que lo que nos pudimos dar cuenta en estos 2 años, que se han hecho cosas, se ha avanzado y hay hechos concretos que así lo determinan. Les agradezco mucho que hayan participado de la mesa, por invitarnos y por estos espacios que son muy valiosos. Gracias. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana. Vamos a tener una mesa con jóvenes de distintas agrupaciones políticas, cómo ven el país, la provincia, sus ciudades, una mesa interesante. Hasta la próxima semana, chao. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.